Bienvenidos a esta presentación sobre nuestro emocionante proyecto de emprendimiento y difusión cultural centrado en el cuento titulado Cera del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Somos la familia vallejiana número 2, conformado por Piero, Yesenia, Mari Carmen, Lady, Fiorella, Rosa, Jocelyn, Jimena y Daina, todos estudiantes de la Universidad César Vallejo. El día de hoy presentaremos nuestro documental sobre el cuento Cera, en donde se desarrolla una historia de apuestas y misterio, los cuales rodea al personaje principal, que es el Chino Chale, y el aura que emana a este hombre misterioso en aquellas salas de apuestas. Nos hace mención en la historia de cómo fue una de las etapas de su vida de nuestro literario Vallejo. Nos relata que en su formación académica durante la etapa primaria, él logra destacarse por ser un excelente alumno, al obtener muy altas calificaciones a su temprana edad. Por otra parte, al transcurrir la secundaria, él decide retirarse por motivos económicos y ponerse a trabajar, pero no obstante a poder culminarlos. Y al poder culminar, él logra el ingreso a la universidad y así en 1915 él logra graduarse como bachiller con su tesis presentada El romanticismo, pero el 15 de abril de 1938 él fallece en la clínica Volmel, en donde fue llevado para realizarse diversos análisis y chequeos. Un emprendimiento cultural. Con eso nos referimos a una persona de cultura emprendedora que es capaz de crear y desarrollar proyectos por medio de un plan de negocios, y este se da a conocer y descubre el significado de la realidad y los talentos que mejoran la vida y el proyecto de las personas. Pero la sociedad no dispone de tales oportunidades para autodescubrirse, y si las tuvieran tampoco llegarían a ser reconocidos. Y siguiendo con las características de un emprendedor o persona emprendedora, hablamos de una persona que tiene liderazgo, un líder valiente, que crea ideas y metas realistas a cumplir, un líder irradiante de determinación, que no le tiene miedo al fracaso, que realiza los trabajos de manera cooperativa y si llega a fallar, mejora y sigue para adelante, y siempre es atento y solidario. A continuación, yo les voy a explicar acerca del documental, sus características y por qué es tan importante. Según Ceballos 2019, nos dice que el documental es una expresión artística que sirve para capturar verdades sociales y se caracteriza por ser muy sensible. Además, esto permite que sea muy narrativo. Aquí mismo vemos la participación del mismo documentalista. Es creado por el artista tanto como el director, con el objetivo de mostrar la belleza de la realidad social. Por otro lado, Bregman 2021 nos menciona que el documental es importante porque permite criticar y analizar determinada información y asimismo impulsar el cambio de las perspectivas sociales acerca de aquella realidad social en las personas. Hoy les explicaré sobre el contexto histórico que rodea este cuento. Según Mejías, en la página 131 y 132, el análisis de César Vallejo nos dice que compara la primera edición con 3 cuentos que no tienen un autor confiable, que por lo tanto está considerado dichos elementos de versión de manuscrito coifón, que quiere decir que el autor lo ha escrito con sus propias manos en un pergamino. En una investigación de estructura de 3 partes del cuento, está centrado en el azar y el destino, está basado en los símbolos dentados. Empleando las palabras de Barrera 2009, en donde expresa que Vallejo en febrero de 1923 lleva su obra Escalas melografiadas a una imprenta en la ciudad de Lima para así poder llegar a imprimir la primera edición de este libro, en donde pues encontramos el cuento Cera. Este relato es, se podría decir, está escrito en prosa y asimismo no cuenta con capítulos y tiene una
peculiar respecto a la época de ese tiempo. El cuento tiene una breve semejanza o un relato oriental y puede ser producto de la droga o el alcohol, que en ese tiempo pues había una sustancia denominada opio. Asimismo se desenvuelve en un plano más analítico según la época y la moda de la literatura de ese contexto. La inspiración del cuento Cera, según Olivos, nos comenta acerca del protagonismo en su búsqueda de un fumadero de opio en los barrios marginales de Lima durante una noche llena de angustia y alcohol. Este relato refleja la influencia de Vallejo, que rompió con las convenciones del modernismo, optando por experimentar audazmente, al igual que en su obra Trilce. Vallejo desafía las estructuras narrativas y tradicionales. Entrelazar momentos, perspectivas, pensamientos en sus historias, creando un mundo caótico y lleno de injusticias, que ya no se ajustan a las normas establecidas. Contexto situacional e interpretación de los personajes. Comenzamos con el borracho, que era una persona despistada y distraída que estaba caminando por las calles asiáticas de la ciudad, decidido a ir al genque de Charlie a fumar. Cuando llegó no escuchó ningún ruido ni nada, así que decidió irse. Entonces escuchó un sonido y se quedó mirando a través de la cerradura de la puerta. Luego tenemos al Chino Chale, que es una persona ambiciosa y que se buscaba ganar. Él estaba caminando descalzo por su cuarto y después sacó 2 pedazos de mármol y los convirtió en dados. Luego, por último, tenemos al hombre misterioso, él con una vibra extraña y rara, le dijo al Chino Chale para que jueguen. El Chino Chale aceptó con mucho miedo, y luego el hombre misterioso le terminó ganando y el Chino Chale se quedó llorando. Bueno, brevemente, al poder analizar las analogías que nos relata el cuentista de esta obra literaria, se encuentra basado en los juegos de dados, con 2 personajes principales, los cuales vienen siendo el Chino Chale y el hombre forastero, o también conocido el hombre misterioso, en los cuales nos dan a conocer la presencia de dichos actos y artificios llenos de engaños al ser partícipe de dichos eventos en diversas salas, en el cual el personaje no logra presentar miedo alguno, pero sin embargo al transcurso del tiempo logran ser descubiertos e desenmascarados. Cuando iniciamos nuestro recorrido en esta lectura, se nos hace presente a nuestro protagonista, llamado, por así decirlo, el Chino Chale, personaje misterioso e intrigante, que sirve para imponer fuerza y angustia en el lugar en el que se desarrolla nuestra historia. En este caso, un Lima bastante antiguo. Se narra con un toque poético, cortesía de nuestro escritor y nuestro poeta, plasmando la historia con lujo de detalles exquisitos que nos sirven para conocer más nuestro mundo o el mundo en el que se desarrolla. Y no solo al protagonista, sino al personaje secundario del cual vemos su perspectiva, un personaje anónimo, siendo de esta forma posible ver todas las maravillas que nos trae esta hermosa historia. Muy buenas tardes, a continuación les voy a hablar acerca del desenlace del cuento Cera, cuyo autor es César Vallejo. Para poder dar a conocer el desenlace del cuento se ha tenido que leer minuciosamente las últimas hojas de este preciado cuento y dar a conocer el problema que presenta, que es la ludopatía. Para ya culminar con el cuento, se revela que el hombre misterioso realiza una apuesta sumamente alta, casi equitativa, a la banca del juego. El dueño de la casa de juego, llamado Chino Chale, se muestra nervioso y temeroso ante tal apuesta. Por lo tanto, el hombre misterioso saca un revólver de su bolsillo y le esconde apuntando a la cabeza del Chino Chale. La vida del Chino Chale corre riesgo. El Chino Chale empieza a tirar los dados, pero lastimosamente el Chino Chale pierde. Es un cuento que trata sobre los juegos de dados. Esto se considera una de las mejores obras de Vallejo. Confirmó Mendoza, declaró que Vallejo, a través del cuento Cera, presentó un estilo febril y onírico,
Este cuento estableció conexiones sólidas con sus obras poéticas como Los Helados Negros y Trilce. Se demuestran los elementos narrativos en su escritura. Además, la narrativa de Vallejo se ha dividido en dos etapas. La primera, que es desde finales de la década de 1910 hasta la década de 1920, donde la primera etapa se caracterizó por la influencia de los elementos oníricos y fantásticos de las obras, alineándose con las tendencias narrativas de Europa entre 1900 y 1930. La segunda etapa comienza a los años 30, con obras como Paco Yunque. Vallejo abandonó la innovación literaria en favor de un realismo socialista, con el tono proselitista alineándose, explicando con sus creencias comunistas. En la actualidad aún existen personas viciosas que apuestan dinero en juegos de azar que lamentablemente se han endeudado demasiado para seguir jugando. Vallejo en este cuento nos enseña que este juego de azar puede hasta acabar con tu vida, como nos muestra con el personaje de Chino Chale. Este implica hasta apostar por tu vida o tu familia y tus bienes materiales. Voy a hablarles, y voy a ser breve, acerca del cuento Cera, que tiene por autora César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, para comenzar tenemos al personaje principal, Chale Chino, que comenzó con el trucho de los dados. En el transcurso del cuento, él ganaba consecutivamente debido a que tenía comprado literalmente los dados. Hubo mucha tensión en el transcurso de este cuento, porque nadie podía ganar el invencible Chale, pero para finalizar llegó un personaje misterioso, nadie lo conocía, y bueno, por cosas del destino, ni los dados truchados lo pudo vencer. Chale perdió todo al apostarlo contra él, y bueno, gracias. Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar una breve entrevista a la profesora de educación primaria, Yoneli Maal Núñez Córdoba, para lo cual le vamos a hacer dos preguntas referentes al cuento Cera. La primera de ellas es, ¿sabía usted que en el cuento Cera, del autor César Vallejo, se habla sobre los juegos al azar? Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, respecto a la pregunta, investigando un poco más sobre el cuento, llegué a la conclusión de que sí, que trata sobre los juegos de azar, donde aquí el personaje central es el Chino Chale, quien aparece rodeado de un aura de misterio y ciertos misticismos. Él mismo dice que preparaba sus dados tallándolos de 2 piezas de mármol, dando como resultado un producto que el narrador llama bellos cubos de Dios. Entonces, por medio de la historia desarrollada en este cuento y el lenguaje utilizado, el autor aquí va a imprimir la fuerza y la angustia en toda la atmósfera del relato, la que se mantiene hasta el final en el que se muestra la avasalladora angustia que brota del personaje Chale. Y aquí nos introduce no solo en la historia narrada, sino también en el mundo de los juegos de los dados. Muy bien, entonces se ve que se ha informado acerca del tema. Bien, ¿usted qué mensaje cree que nos enseña este relato? Bueno, por lo que he leído y he investigado, puedo decir que las apuestas a largo plazo, estas van a generar una dependencia, lo que en ocasiones nos lleva a una ludopatía, haciendo que nos arriesguemos, incluso hasta nuestra propia vida. Por ello, a veces es mejor no abusar del uso de estos juegos de apuestas. Ok, señorita Yaneli. Eso ha sido todo. Muchas gracias. De antemano le agradezco también por la familia Vallejiana 2 por habernos permitido este tiempo de realizar esta breve entrevista. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Gracias.